El ego, el negocio de la nueva era. El ego ha sido satanizado por muchos grupos y guías espirituales que nos dicen que somos seres imperfectos por culpa del ego y que debemos trabajar para eliminarlo. Y con esa excusa nos venden costosos cursos, talleres y seminarios destinados a la eliminación del famoso ego. Existen muchas definiciones para el ego y esto genera confusión entre las personas que desean desarrollar su parte espiritual. Y debes tener presente que cuando estamos confusos somos presa fácil de los que desean manipularnos. Por esa razón decidí escribir esta reflexión sobre el ego. Si partimos del principio que nos dice que nuestro espíritu forma parte de Dios, de la mente infinita, del universo o como tú prefieras llamarlo, y estamos claros que Dios es perfecto. Por simple lógica llegamos a la conclusión de que somos perfectos en esencia. Ahora bien, cuando esa esencia perfecta decide reencarnar en esta dimensión, se le bloquea toda información que le recuerda su perfección y pasa a representar un personaje dentro de esta obra de teatro llamada vida. Ese personaje es el ego. En pocas palabras podríamos decir que nuestro cuerpo alberga dos entidades diferentes. Por un lado el personaje que nos tocó interpretar en esta reencarnación, identificado como el ego y por otro lado el actor de la obra representado por nuestra esencia. Decir que el ego es el personaje y nuestra esencia es el actor, es el equivalente a decir Cantinflas es el personaje y Mario Moreno es el actor. ¿Captas la idea? Ahora te puedes estar preguntando, pero si nuestra esencia viene de las dimensiones superiores, ¿de dónde viene el ego? La respuesta es simple, el ego no viene de ninguna parte, el ego nace y se desarrolla en esta tercera dimensión, y está generado por el sistema de creencias que se formó de las ideas que nos inculcaron nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, los medios de comunicación, nuestra religión y nuestro país. En pocas palabras todas esas creencias y experiencias son las responsables de lo que somos en este momento. Pero debes saber que cuando nuestra esencia decide reencarnar, antes de bajar a esta dimensión planifica todo lo que desea experimentar para su evolución. Dentro de esa planificación decide en qué país va a nacer, cuáles serán sus padres, su religión y todos los escenarios donde se va a desarrollar su vida. Eso quiere decir que el ego que hemos desarrollado a lo largo de nuestra existencia, es el adecuado para nuestra evolución. No es que el director de la obra de teatro se equivocó y nos dio un papel que no era el nuestro. Definitivamente estamos representando el personaje correcto. En pocas palabras, el ego que hemos generado desde que nacimos hasta ahora, es el correcto para nuestra evolución. No tenemos que verlo como nuestro enemigo. El ego es el que nos permite aprender las lecciones con las que evolucionamos. Entiendo, Daniel, pero es que mi ego es tan imperfecto, me dicen algunos. Pero claro que es imperfecto, solo tu esencia representa la perfección. Ella es la única que es eterna, porque tu ego muere cuando dejas este plano de la materia. Y cuando tu esencia reencarna nuevamente en la tercera dimensión, se genera otro personaje diferente, es decir otro ego. Con estas reflexiones quiero dejar bien claro, que no tenemos que ver al ego como algo malo y la idea de que debemos eliminarlo para poder evolucionar espiritualmente es absurda. Sería el equivalente a pretender eliminar al personaje de la obra. Si eliminamos al personaje, simplemente nuestra obra de teatro se termina. Tampoco tenemos que gastar tiempo y dinero tratando de hacer perfecto al ego, simplemente el ego no va a cambiar su naturaleza. Siempre va a pensar para su beneficio, para su supervivencia, esa es su función, no lo hace por mal. Y siempre hará todo lo posible para evitar que nos conectemos con nuestra verdadera esencia, porque sabe que cuando logremos esa conexión nos daremos cuenta de que él solo existe en nuestra mente. Otros gurús de moda de la llamada nueva era, te dicen que no debes eliminar a tu ego y te venden la idea de que debes lograr que tu ego sea más espiritual. Y esa es una idea ilógica. De por sí el ego y el espíritu son dos conceptos que se contradicen por sí solos. Decir que tu ego es más espiritual es el equivalente a decir que ahora el calor es más frío. No tiene sentido, ¿verdad? Antes de continuar me gustaría hacer un paréntesis y aclarar que no pretendo juzgar a las personas que cobran por los cursos, talleres y seminarios destinados a la eliminación o transformación del ego. Lo más seguro es que ellos crean que están ayudando a las otras personas. Y si alguien decide pagar por esos servicios nosotros no somos nadie para criticarlos, eso forma parte de la ley del libre albedrío. En este momento muchos de ustedes deben estar diciendo, de acuerdo Daniel, ya entendí lo que quieres decir. Pero entonces ¿cómo logro evolucionar espiritualmente? Lo primero que tienes que tener bien claro es que tú no eres tu ego, tú no eres el personaje que te tocó interpretar en esta reencarnación. Tú eres perfecto o perfecta en esencia y estás en este planeta de tercera dimensión reencarnando una y otra vez,
con la finalidad de que recuerdes quién eres en realidad. Nuestra misión es conectarnos con nuestra esencia para subir la vibración de este plano. Ahora muchos dirán, pero Daniel, tu teoría se contradice, ¿por qué hablas de evolución si a la final, ya somos perfectos? ¿Cómo vamos a ser lo que ya somos? Y la respuesta es muy simple, somos perfectos pero no lo recordamos porque estamos pensando y actuando desde una conciencia de tercera dimensión. Si buscamos en el diccionario la definición de evolucionar, nos dice que es pasar gradualmente de un estado a otro. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr es pasar de un estado de inconsciencia a uno de conciencia. Pasar de no tener conocimiento de nuestra verdadera esencia a tener conocimiento de quiénes somos en realidad. Definitivamente cuando no tenemos conciencia de quiénes somos, actuamos desde el ego y cuando estamos conscientes actuamos desde nuestra esencia. Este proceso es el que se conoce como evolución espiritual. Pero si sigues dormido, tus pensamientos y tus actos serán generados por tu ego y seguirás experimentando una conciencia que te hace sentir separado del resto de los seres vivos. Y la única vía que tienes para cambiar esto es conectando con tu esencia, para que tus pensamientos y tus actos sean generados desde tu verdadero ser y no desde el personaje. Pero tienes que entender que todo este proceso se va dando en forma gradual, por eso se habla de evolucionar, no es algo que se produce de un salto. Si todavía no lo comprendes, no te preocupes, lo vas a entender en el momento correcto. La diferencia entre los pensamientos que vienen del ego con los que vienen de tu esencia es la frecuencia de vibración. Es decir, tienes que aumentar tu frecuencia de vibración interna para que tus pensamientos y tus actos sean generados desde tu verdadero ser. Mientras sigas en frecuencias bajas, con emociones como el rencor, el odio, la envidia o el miedo, tus pensamientos y tus actos serán densos, o lo que es lo mismo, de tercera dimensión. El ego te hace sentir individual, te hace creer que solo eres el personaje que estás interpretando en esta obra y constantemente va a estar generando pensamientos que te separen del resto de las personas. Una de sus mejores herramientas es lograr que te identifiques con la materia y hacerte creer que eres tus posiciones materiales, tu trabajo, tu profesión o tus logros. Por otro lado, cuando nuestros pensamientos vienen desde nuestra esencia, tenemos ideas que generan unidad. Entendemos que todos somos uno, y todas nuestras acciones están basadas en la energía más poderosa del universo, el amor incondicional. En conclusión, debemos entender que el ego está para algo, es útil y necesario. El ego es el encargado de que logremos evolucionar. El secreto está en lograr que la mayoría de nuestros pensamientos diarios se generen desde nuestra esencia y no desde el ego. Debemos poner el personaje a disposición de nuestra esencia y cuando el ego nos diga que hagamos algo que va a desequilibrar la energía del amor incondicional, simplemente no debemos hacerle caso. Tu tarea a partir de ahora es aprender a identificar los pensamientos que vienen del personaje. Una forma simple para detectar si estás identificado con tu ego, es cuando alguien te insulta y te ofende. Si lo sientes como algo personal, si sientes que te hicieron daño, es que estás actuando desde el ego, porque tu esencia sabe que todos somos perfectos y no se vería afectado por comentarios ofensivos generados desde el ego de otra persona. Debes tener presente que existen grupos que no quieren que nos demos cuenta que somos perfectos, que somos pequeños dioses creadores y se dedican a la tarea de alimentar nuestro ego, con el único fin de seguir controlándonos. El sistema está creado para que los seres humanos se mantengan en los pensamientos de baja vibración que genera el ego. Nos hacen creer que no somos nadie si no poseemos una casa propia, un carro último modelo, una abultada cuenta bancaria y una carrera universitaria. Su propósito es que pasemos la mayor parte de nuestra existencia en este plano, trabajando para obtener todo eso y no tengamos tiempo de comunicarnos con nuestra esencia. Y el poco tiempo que nos queda libre lo consumimos en actividades de entretenimiento que están diseñadas para mantenernos divididos, como es el caso de los deportes, que nos ponen a competir unos contra otros. Igualmente los medios de comunicación nos bombardean con noticias que nos mantienen en bajas frecuencias de vibración, creando el ambiente ideal para que sobreviva nuestro ego. Espero de todo corazón que este artículo te haya ayudado a aclarar tus ideas sobre el ego, pero recuerda siempre, si algo de lo que he dicho no tiene sentido para ti, deséchalo. Solo quédate con la información que vibre contigo. Si por el contrario, sientes que este mensaje te ayudó a aclarar tus pensamientos, te invito para que lo divulgues. El universo necesita de nuestra ayuda para que todos recordemos que somos pequeños dioses creadores y de esa forma crear juntos una nueva tierra de paz, amor y armonía. Gracias a todos por formar parte de mi realidad. Les envío un abrazo energético. Daniel López de Medrano, escritor y conferencista.